Quizá te hayas preguntado si realmente hay algo verdadero y profundo detrás de los signos del zodiaco, o si todo no es más que simples coincidencias o un entretenimiento pasajero. Pero, ¿y si te dijera que uno de los mayores genios de la psicología moderna veía en la astrología algo mucho más profundo que meras predicciones o consejos de conducta? Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo que revolucionó nuestra comprensión de la mente humana y los misterios del alma, tenía una relación especial e indirecta con la astrología. Para él, los símbolos astrológicos representaban mucho más que rasgos superficiales de la personalidad. Eran de hecho reflejos de arquetipos universales, fuerzas profundas que habitan en el inconsciente colectivo y moldean nuestros sentimientos, comportamientos e incluso el destino. A los ojos de Jung, la astrología era una forma simbólica de acceder a las capas ocultas de nuestra mente y espíritu. En lugar de intentar predecir el futuro o imponer un destino, él veía en esta antigua sabiduría una guía valiosa para el verdadero autoconocimiento, una herramienta para revelar partes olvidadas de nosotros mismos. Al comprender tu signo, puedes descubrir fuerzas dormidas, reconocer desafíos ocultos y abrazar potenciales increíbles que quizá aún no hayas identificado. Jung explicaba que, al nacer bajo un determinado signo, recibimos simbólicamente una suerte de herencia arquetípica, una colección de fuerzas internas y desafíos específicos que debemos enfrentar a lo largo de la vida. Cada signo es, por tanto, un viaje único de descubrimiento y crecimiento lleno de belleza, profundidad y significado. En este video especial vamos a sumergirnos juntos en cada signo del zodiaco, revelando cómo cada uno está directamente conectado con los grandes arquetipos descritos por Jung. Al descubrir esta conexión simbólica y psicológica, seguro que te sentirás comprendido y acogido, incluso aliviado, al poder entender por fin por qué ciertas cosas se repiten en tu vida. La propuesta aquí será cercana, profunda y transformadora. No se trata de que creas ciegamente en predicciones astrológicas, sino de usar este conocimiento simbólico para entender la fascinante complejidad que llevas dentro. Al explorar tu signo, estarás explorando tu mundo interior, mirando de cerca lo que Jung llamaba las sombras y las luces del alma. Con cariño, coraje y sensibilidad, podrás abrazar todo lo que eres, reconocer todo lo que puedes llegar a ser y aceptar cada parte de tu trayectoria con sabiduría. Este video será un viaje emocionante e inmersivo a través de los 12 signos en busca de los arquetipos ocultos que moldean quién eres y quién puedes llegar a ser. Prepárate para descubrir con profundidad simbólica y belleza poética lo que realmente dice tu signo sobre ti bajo la luz transformadora y liberadora de la psicología junguiana. Abre tu corazón, relájate, respira hondo y permítete explorar esta increíble travesía hacia tu yo más auténtico a través de la mirada cuidadosa y profunda de Carl Jung y la astrología del alma. Aries, el arquetipo del guerrero y la búsqueda de la identidad. Para Jung, el signo de Aries revela simbólicamente el arquetipo poderoso del guerrero, aquel que lucha incansablemente para afirmar su identidad y existencia ante el mundo. Regido por el fuego, Aries lleva una energía intensa y apasionada, trayendo el coraje para enfrentar obstáculos y la capacidad innata de iniciar nuevos caminos con vitalidad y decisión. Pero es necesario comprender profundamente lo que esta fuerza representa desde la perspectiva junguiana para percibir su belleza, potencial y también sus sombras.
En la visión psicológica de Jung, el guerrero no lucha solo con el mundo externo. Su principal campo de batalla es interno, relacionado con la búsqueda de autenticidad, significado y autoafirmación. Las personas de Aries sienten una necesidad visceral de expresar quién son, de manifestar sus verdades e imponer límites claros entre sí mismas y los demás. Esta búsqueda constante de independencia y de una identidad clara puede generar conflictos internos y externos, pero es esencial para que el ariano se convierta en un individuo completo, consciente de sí mismo. Sin embargo, la sombra de este arquetipo surge precisamente cuando esta energía vital, inicialmente positiva, se convierte en agresividad o impaciencia. El ariano, dominado por la necesidad urgente de afirmarse, puede volverse impulsivo, intolerante e incluso insensible a las emociones ajenas. Esto ocurre porque el exceso de energía interna necesita una dirección clara y un propósito definido. Jung diría que reconocer estas sombras es la verdadera misión de vida del ariano. Solo al comprender sus reacciones más impulsivas y transformarlas en acción consciente, alcanza su pleno potencial de coraje y liderazgo. Un ariano consciente de esta dualidad sabe que su fuerza reside en su capacidad para usar su valentía, para transformar el mundo, pero también para transformarse a sí mismo. Cuando se da cuenta de que su verdadera batalla no es contra el mundo exterior, sino por la claridad interna y la autenticidad emocional, se convierte en un guerrero sabio, capaz de liderar con pasión, generosidad y propósito. Este equilibrio se convierte entonces en un verdadero regalo para quienes lo rodean, ofreciendo inspiración y empuje para el cambio, además de valentía para enfrentar los desafíos inevitables. Si eres de Aries, enorgullécete de esa energía valiente e inspiradora que llevas dentro. Comprende profundamente que el mayor desafío es canalizar esa poderosa llama con sabiduría y conciencia emocional. Así, te convertirás en alguien que no solo enfrenta batallas, sino que también las gana con humildad y respeto por sí mismo y por los demás. Reconoce tu fuerza, abraza tu sombra con madurez y permite que el guerrero interior te guíe, pero también la victoria más importante, la conquista plena y verdadera de tu propia alma. Tauro, el arquetipo del guardián de la tierra y el viaje de la preservación. En la astrología simbólica, asociada con la psicología de Carl Jung, Tauro representa el arquetipo del guardián. Es quien protege, cultiva y sostiene la vida con paciencia y devoción. Regido por el elemento tierra, Tauro lleva dentro de sí una conexión íntima con la materia, con el cuerpo y con los sentidos. Su energía no es explosiva como la de Aries, sino firme, constante y profundamente enraizada. Su alma pide solidez, estabilidad y una base segura para existir. Y esto para Jung revela mucho sobre la necesidad simbólica del alma humana de crear raíces y nutrirse con lo esencial. Los taurinos se sienten naturalmente atraídos por lo que es duradero, concreto y placentero. Valoran los pequeños rituales de la vida, una buena comida, un hogar acogedor, un contacto suave, el sonido de la naturaleza, una rutina que acoge y protege. Para Jung esto no es superficial, al contrario, es la expresión de un arquetipo vital, la búsqueda de la permanencia en un mundo en constante cambio. Tauro nos enseña que es necesario crear un espacio interno donde el alma pueda descansar, donde las emociones no sean urgentes sino que maduren con el tiempo. Pero es ahí donde aparece la sombra del arquetipo. El apego a la seguridad, cuando se exagera, se convierte en resistencia al cambio, rigidez y miedo a la pérdida. El guardián, cuando es dominado por ese miedo, se cierra al flujo natural de la vida, que es impermanente.
Tauro puede volverse posesivo controlador, reacio al riesgo, atrapado en rutinas que ya no nutren su alma. Jung señalaría que esta fijación es una defensa contra el vacío. El mismo vacío que, si se enfrenta con valentía, puede llevar a una profunda transformación. Es importante recordar que todo aquello que es verdaderamente nuestro nunca se pierde. El proceso de individuación, que es el centro del pensamiento junguiano, invita al taurino a soltar suavemente el control, a darse cuenta de que el verdadero valor está en lo que está vivo y no solo en lo que es estable. Así, deja de solo proteger para también crear, transformar y renovarse. La vida deja de ser un jardín cerrado y pasa a ser un paisaje en expansión. Si eres de Tauro, honra esa fuerza estable que habita en ti. Eres un constructor de paz, un maestro de la paciencia, alguien que enseña a los demás el valor de la presencia y la constancia. Pero recuerda, lo que amas no necesita ser mantenido a la fuerza. Permítete confiar más en la vida, en sus ciclos y hasta en lo que no se puede controlar. Porque cuando te relajas dentro de ti, el mundo entero se vuelve más fértil, más hermoso, más verdadero. Y el guardián que vive en ti se convierte no solo en protector de la tierra, sino también en jardinero del alma. Géminis, el arquetipo del mensajero y la danza. Entre los mundos en la astrología arquetípica, inspirada por Carl Jung, Géminis representa el arquetipo del mensajero. Aquel que transita entre diferentes mundos, recoge ideas, comparte historias, construye puentes entre lo visible y lo invisible, entre la lógica y el misterio. Regido por el elemento aire, Géminis es movimiento, agilidad mental y expresión múltiple. Pero esta ligereza no debe confundirse con superficialidad. En la visión junguiana, detrás de la curiosidad geminiana, existe una misión psíquica muy profunda, la de integrar múltiples verdades sin perder el eje interno. Los geminianos nacen con un alma inquieta que busca comprender el mundo a través de las palabras del lenguaje y del intercambio. Son personas naturalmente conectadas al flujo de ideas que absorben conocimiento con rapidez, que escuchan, argumentan, preguntan y se maravillan con todo lo nuevo. Para Jung, esta mente multifacética representa la necesidad de la psique de explorar diferentes aspectos de sí misma. Géminis es el símbolo de la conciencia que aún busca una narrativa coherente, pero que ya reconoce que no hay una única verdad, sino múltiples facetas de lo real. La sombra de Géminis, sin embargo, surge cuando este movimiento se convierte en una evasión. El alma geminiana, cuando se siente asustada por la profundidad emocional o por el dolor de un enfrentamiento interno, puede buscar refugio en la distracción constante, en la ligereza forzada, en el exceso de estímulos. Jung llamaría a esto disociación parcial, un mecanismo que protege temporalmente, pero que, si se prolonga, impide la integración profunda que el verdadero autoconocimiento exige. Géminis puede convertirse en rehén de su propia rapidez, saltando de un tema a otro, de una relación a otra sin tocar lo esencial. El desafío simbólico del mensajero es aprender a escuchar no solo a los demás, sino, sobre todo, a sí mismo. Géminis necesita sumergirse en su propio lenguaje interior, descubrir que existe silencio entre las palabras y que allí reside el sentido. Cuando esto sucede, transforma su capacidad comunicativa en algo sagrado. Deja de hablar solo para también sanar con la palabra. Deja de aprender solo para también enseñar, y su ligereza se convierte en un bálsamo para quienes cargan con demasiado peso. Si eres Géminis, celebra tu inteligencia viva, tu curiosidad generosa, tu capacidad de traducir el mundo, pero también permítete desacelerar.
Cuando respiras más profundo y te conectas con lo que realmente sientes, tu comunicación gana una fuerza poco común, la fuerza de tocar el alma. Porque no estás aquí solo para enviar mensajes, estás aquí para transformar a través de ellos. Y esto es un don demasiado valioso para ser ignorado. Cáncer, el arquetipo de la madre interior y la llamada del alma. Emocional para Jung, el signo de Cáncer representa uno de los arquetipos más fundamentales de la psique humana, el arquetipo de la madre interior. Pero no se trata solo de maternidad literal, sino de una función psíquica que habita en todos nosotros, independientemente del género. Se trata de la capacidad de nutrir, acoger, proteger y crear vínculos profundos. Cáncer regido por el agua habla de la sensibilidad que percibe antes de entender, de la intuición que siente, antes de nombrar, del alma que busca pertenencia, incluso antes de saber por qué. Los cancerianos están dotados de una profunda memoria emocional. Todo lo que viven se siente con intensidad y muchas veces se guarda en capas inconscientes a lo largo de la vida. Para Jung, esta sensibilidad no es una debilidad, es un portal, un camino directo hacia el inconsciente, hacia los afectos no expresados, hacia los sentimientos colectivos que atraviesan generaciones. Cáncer es el alma que acoge el dolor del mundo en su pecho y por eso también necesita aprender a acoger su propio dolor. La sombra de este arquetipo aparece cuando el cuidado se convierte en prisión, cuando el miedo a perder impide el flujo del amor. Los nacidos bajo Cáncer, al proteger en exceso, pueden acabar asfixiando. Al querer sentirse necesarios, pueden generar dependencias. Para Jung, el proceso de individuación exige que el arquetipo materno madure, que la nutrición venga con libertad, que el vínculo no necesite control para fortalecerse. Es necesario cuidar sin perderse a uno mismo, amar sin anularse. El camino de sanación del canceriano es aprender a usar su sensibilidad como un puente, no como una carga. Reconocer que su empatía es una bendición, pero que también necesita límites, que su hogar interior es sagrado, pero que no debe convertirse en una cueva de miedo. Cuando esto sucede, Cáncer se convierte en un sanador natural, alguien que calma con solo estar cerca, que transforma el dolor en refugio y el silencio en presencia. Si eres Cáncer, honra ese don tan especial de sentir lo que otros no expresan, pero nunca olvides incluirte a ti mismo en ese cuidado. Acogerse a uno mismo es el primer paso para acoger al mundo sin perderse en él. Y su alma, cuando está equilibrada, es un faro suave que recuerda a todos lo que es esencial: pertenencia, ternura y verdad emocional. Leo, el arquetipo del sol interior y el viaje del brillo consciente. Desde la perspectiva simbólica y psicológica de Carl Jung, Leo representa el arquetipo del rey o la reina, pero no en el sentido del poder autoritario, sino como la imagen del yo soberano del centro luminoso de la psique. Irradia identidad, propósito y confianza auténtica. Leo no brilla por vanidad, brilla porque necesita expresar la luz que siente que existe dentro de sí. Es un signo solar regido por el fuego de la identidad, la creatividad, del corazón que late para crear y compartir vida. Los leoninos viven el desafío de ser vistos y, a un nivel más profundo, de verse con honestidad. Cargan con una energía generosa y carismática, capaz de inspirar y proteger. Para Jung, este impulso creador está íntimamente ligado a la necesidad de convertirse en lo que uno es en esencia. El verdadero camino de Leo no consiste en buscar aplausos externos, sino en reconocer el brillo interior como expresión del alma que ha encontrado su vocación. Sin embargo, el arquetipo del rey también lleva consigo su sombra.
el narcisismo, la arrogancia y la necesidad de reconocimiento. Cuando el brillo externo sustituye la escucha interna, el ego ocupa el trono del alma. Leo puede perderse en papeles y actuaciones, olvidando quién es realmente detrás de la imagen. Para Jung, esto es una clara invitación a regresar al centro, salir de la necesidad de ser admirado para entrar en la capacidad de inspirar con autenticidad. El proceso de individuación exige que el leonino se reconcilie con su luz y su sombra, y que sepa que su valor no depende del público, sino de la coherencia entre lo que siente y lo que expresa. Cuando esto ocurre, Leo se convierte en un símbolo vivo de valentía y alegría, alguien que lidera con el corazón y anima a los demás a creer también en sí mismos. Si eres Leo, recuerda, tu brillo no está en la apariencia, sino en la esencia. Cuando compartes tu luz sin esperar nada a cambio, sucede algo mágico. Te conviertes en faro para otras almas perdidas en la oscuridad. Y eso es la verdadera realeza del alma. Virgo, el arquetipo de la sabia guardiana del orden y la sanación. A través del detalle en el lenguaje simbólico de Jung, Virgo representa el arquetipo de la servidora sabia, aquella que organiza, purifica, separa lo esencial de lo superfluo y transforma el caos en sentido. Regido por la tierra, Virgo no se conforma con lo aparente, busca lo funcional, lo verdadero y lo íntegro. Para el pensamiento junguiano, esta búsqueda del orden no es frialdad, es espiritual. Es el anhelo del alma por coherencia entre lo que vive y lo que siente. Los virginianos perciben el mundo a través del detalle, ven lo que otros ignoran y sienten la necesidad de contribuir, de ser útiles, de mejorar todo lo que tocan. Esto los convierte en excelentes curadores, organizadores, consejeros y artesanos de la realidad. Pero también los hace vulnerables a un tipo de sufrimiento silencioso, el de la autocrítica constante. Para Jung, esta voz interna que exige perfección es muchas veces una compensación inconsciente por sentimientos de inadecuación o desvalorización. La sombra de Virgo se manifiesta en la rigidez y en la intolerancia al error, en el miedo a fallar. Cuando la búsqueda del orden se convierte en obsesión por el control, el arquetipo pierde su belleza y se transforma en una prisión. Los virginianos pueden volverse excesivamente racionales, olvidando acoger sus emociones o refugiándose en la acción para no tener que sentir. Jung diría que la sanación proviene de la integración, devolver el alma al cuerpo, el sentir a la acción. El viaje de la Virgen es aprender que no todo tiene que ser perfecto para ser sagrado, que servir es hermoso, pero que esto comienza por servirse a uno mismo con respeto y compasión. Cuando esto sucede, este signo revela su grandeza silenciosa, la de ser el puente entre lo invisible y lo concreto, entre lo ideal y lo posible. Si eres de Virgo, reconoce tu rara capacidad para percibir lo que importa, pero recuerda, el mundo no necesita que seas perfecto, necesita que estés presente. Y el alma, cuando se cuida con amabilidad, florece incluso en los jardines más discretos. Libra, el arquetipo del mediador y la búsqueda de la armonía interior. En la visión simbólica de la psique, Carl Jung veía a Libra como la manifestación del arquetipo del mediador, aquel que busca con sensibilidad e inteligencia, el equilibrio entre fuerzas opuestas, el punto de encuentro entre el yo y el otro, entre la belleza y la justicia, entre el deseo personal y la paz colectiva. Regido por el elemento aire, Libra se mueve con delicadeza por los dominios del pensamiento y la relación. Es un signo que nace con un don raro, el de sentir donde algo está en desequilibrio y actuar con amabilidad para restaurar la armonía.
Los libranos poseen una elegancia natural en su manera de pensar, relacionarse y mirar el mundo. Para Jung, esta inclinación hacia la armonía no es vanidad. Es reflejo de un impulso arquetípico de orden superior, el deseo del alma de vivir en paz con su propia dualidad. Libra representa en el lenguaje junguiano la llamada a la integración de los opuestos, el reconocimiento de que toda luz tiene sombra y que el verdadero amor exige autenticidad, no perfección. Pero la sombra del mediador también existe. Libra, al intentar evitar conflictos externos, puede generar grandes conflictos internos. La dificultad para decir no, el miedo a desagradar, la tendencia a buscar validación en el otro en lugar de escuchar su propia verdad. Todo esto puede sofocar el alma del librano. Jung explicaría que en este punto el ego busca agradar para ser aceptado, mientras que el self clama por integridad. La gran misión simbólica de Libra es, por tanto, aprender a posicionarse sin herir, a elegir sin culpa y a amar sin perderse. Cuando alcanza esta madurez emocional, Libra se convierte en el verdadero espejo del alma, uno que refleja con belleza, pero que también es capaz de mostrar la verdad. Su presencia se vuelve terapéutica, no porque evite los conflictos, sino porque pacifica. Por ejemplo, si eres Libra, celebra tu búsqueda sincera de armonía y belleza. Pero recuerda, la verdadera paz no es la ausencia de confrontación, sino la presencia de integridad. Cuando te alineas con tu verdad, irradias una paz que no depende de los demás, y esa es tu mayor fortaleza. Escorpio, el arquetipo del alquimista y el poder de la transformación. Para Jung, Escorpio es uno de los signos más poderosos desde el punto de vista simbólico, ya que representa el arquetipo del alquimista, aquel que se sumerge en las profundidades, se adentra en la psique para transformar el dolor en conciencia, la oscuridad en poder y la muerte simbólica en renacimiento, regido por el agua. Escorpio es emoción intensa, deseo profundo, instinto de supervivencia y necesidad de verdad absoluta. Este signo no acepta máscaras, ni en otros, ni en sí mismo. Los escorpianos tienen un don poco común, ven lo oculto, sienten lo no dicho y perciben el movimiento de las emociones subterráneas. Jung denominaba a este impulso compulsión-individuación, la necesidad psíquica de llegar hasta el fondo del alma, aunque duela, aunque dé miedo. Escorpio está llamado a transformarse muchas veces a lo largo de su vida, dejando morir lo que ya no sirve para renacer con más conciencia, más verdad, más fortaleza. Pero esa intensidad tiene un precio, el miedo a la vulnerabilidad. La sombra del alquimista es el control. Escorpio, por miedo a ser herido, puede manipular, esconder, probar y herir antes de ser herido. Puede aislarse, endurecerse y perderse en juegos emocionales que lo alejan de su verdadera misión. Para Jung, este es el ego intentando proteger una herida profunda que aún no ha sido mirada con amor. El camino de Escorpio es, por tanto, el más valiente de todos. Enfrentarse a sí mismo, mirar lo que duele sin escapar, permitir que el amor entre donde antes solo había defensa. Cuando esto sucede, Escorpio se convierte en un poderoso sanador, alguien que al haber enfrentado su propia oscuridad, sabe cómo guiar a los demás hacia la luz. Si eres Escorpio, no te avergüences de tu intensidad. Ella es el fuego que purifica, el dolor que transforma, la verdad que libera, y su alma, al abrazar su propio abismo, se convierte en un puente para que otros también crucen su Sagitario. El arquetipo del buscador y el viaje hacia el sentido. En la mirada simbólica de Jung, Sagitario representa el arquetipo del buscador, aquel que recorre caminos, cruza fronteras y desafía certezas en busca de significado.
Regido por el fuego Sagitario, es impulso, fe, expansión y curiosidad existencial. No se conforma con lo pequeño o lo obvio. Su alma exige amplitud, no solo geográfica, sino sobre todo filosófica. Quiere comprender el porqué de las cosas, quiere ver el panorama general, la visión desde lo alto, el propósito que une todo. Los sagitarianos son naturalmente atraídos por ideas grandiosas, culturas distintas, aventuras desafiantes y preguntas profundas. Para Jung, este impulso es la expresión de la psique que busca el self, es decir, la totalidad. El alma sagitariana sabe que el mundo externo es un espejo del mundo interno y por eso necesita explorar para encontrarse. Cada viaje es también un viaje hacia adentro, pero la sombra del buscador es el exceso. Sagitario puede perderse en idealismos, promesas, exageraciones o inquietudes que no se estabilizan. Puede huir del dolor en nombre de una libertad ilusoria o enmascarar sus heridas con optimismo compulsivo. Para Jung, este mecanismo es una forma de defensa contra el enfrentamiento necesario con las propias limitaciones y angustias. La verdadera expansión no viene de la huida, sino de la integración. Sagitario necesita aprender que la libertad no es ausencia de vínculos, sino elección consciente. Que la fe no es ceguera, sino visión amplia. Que la sabiduría no es acumulación de ideas, sino vivencia encarnada de lo que se ha aprendido. Si eres de Sagitario, valora tu búsqueda y tu generosidad de espíritu, pero recuerda que la verdad más profunda no está afuera, está dentro. Y cuando te silencias, escuchas la brújula del alma, y entonces tu viaje deja de ser solo aventura y se convierte en revelación. Capricornio, el arquetipo del maestro interior y la escalada del alma en el mapa simbólico del alma según K. Jung. Capricornio representa el arquetipo del maestro, aquel que sube a la montaña no solo para alcanzar la cima, sino para hacerse digno de la visión que esa cima ofrece. Regido por la tierra, Capricornio lleva dentro de sí la responsabilidad, la estructura, la disciplina y el tiempo. Es un signo que parece nacer ya con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero ese peso en el lenguaje junguiano no es un castigo, es un llamado a la madurez del alma. Los capricornianos son trabajadores silenciosos. No se impresionan con promesas, sino con resultados. Su alma necesita construir, dejar un legado, realizar algo que resista el paso del tiempo. Para Jung, este impulso representa el encuentro con el arquetipo del padre interior, la función psíquica que organiza, sostiene y da forma a la vida. Cuando está bien integrado, Capricornio es el puente entre el espíritu y la materia, entre el sueño y la realización. Pero el peso simbólico del maestro también trae una sombra: el aislamiento, la rigidez, el miedo a equivocarse. Capricornio puede volverse excesivamente exigente consigo mismo y con los demás, ocultando su sensibilidad bajo una armadura de eficiencia. Puede creer que solo tiene valor si es útil, productivo e impecable. Jung llamaría a esto identificación con el ego ideal, la falsa idea de que necesitamos ser fuertes todo el tiempo para merecer amor. La verdadera realización capricorniana llega cuando comprende que no necesita cargar con el mundo, solo estar completo en su lugar, que la autoridad real proviene de la humildad y no del control, que el tiempo es un aliado del alma y no un enemigo. Cuando se reconcilia con su humanidad, Capricornio se convierte en un guía silencioso y poderoso, alguien cuya presencia inspira respeto y paz. Si eres de Capricornio, reconoce tu fuerza, pero también tu ternura escondida. Permítete descansar sin culpa, fallar sin juzgarte, amar sin defenderte.
Y entonces el maestro que vive en ti dejará de ser un guardián de la perfección y se convertirá en un guardián de la sabiduría. Acuario, el arquetipo del visionario y la conciencia del futuro. En el universo simbólico de la astrología junguiana, Acuario es el arquetipo del visionario, aquel que ve lo que aún no existe, siente lo que el colectivo aún no ha nombrado y desafía los patrones con una valentía casi profética. Regido por el elemento aire Acuario, piensa en grande hacia el futuro, pero su pensamiento no es frío. Es vibrante, humanista, muchas veces revolucionario. Es un signo ligado al inconsciente colectivo, a la conciencia social, al futuro de la psique. Los acuarianos parecen vivir un paso adelante. Sus ideas a menudo son extrañas al presente, pero resuenan con lo que vendrá. Para Jung, este es el arquetipo de la conciencia ampliada, aquella que se libera de las normas para buscar la verdad del espíritu. Acuario trae la chispa de la individuación colectiva. Sabe que somos únicos, pero que solo florecemos cuando estamos juntos. Sin embargo, la sombra del visionario es la desconexión emocional. Acuario puede protegerse del dolor humano a través de la racionalización. Puede defender ideales y olvidarse de las personas. Puede amar a la humanidad e ignorar al individuo. Para Jung, esta fragmentación surge cuando el ego se identifica demasiado con el pensamiento y pierde contacto con el alma encarnada, con el cuerpo, con el ahora. El desafío simbólico de Acuario es unir visión y compasión, pensar en lo nuevo sin despreciar lo antiguo, transformar el mundo sin abandonarse a sí mismo. Cuando esto sucede, Acuario se convierte en un transformador silencioso, aquel que siembra semillas de libertad, conciencia y amor verdadero, aunque tarden en florecer. Si eres Acuario, honra tus ideas brillantes, pero no olvides que el verdadero futuro comienza con un gesto simple en el presente. Tu alma vino para liberar, pero también para abrazar. Y cuando el visionario encuentra el corazón, crea no solo revoluciones, sino curaciones invisibles que cambian el destino de muchos. Piscis, el arquetipo del místico y el llamado del alma hacia el infinito. Para Caron, Piscis es el signo que más se acerca al gran misterio de la psique. Representa el arquetipo del místico, aquel que siente antes de entender, que ama antes de juzgar, que disuelve las fronteras del yo para fundirse con el todo. Regido por el agua, Piscis fluye entre los mundos visible e invisible, consciente e inconsciente, terrenal y espiritual. Su alma no vino solo para vivir, vino para recordar. Los piscianos son almas antiguas. Captan los estados emocionales del entorno, presienten, sueñan, intuyen. A menudo no saben explicar lo que sienten, pero saben lo que sienten. Para Jung, Piscis representa el océano psíquico, el lugar donde todos los arquetipos se disuelven, donde el ego se rinde a la totalidad. Esta sensibilidad es un don divino, pero también un inmenso desafío. La sombra del místico es el escapismo. Piscis, al sentir demasiado, puede querer huir del dolor, de la realidad, de la responsabilidad. Puede perderse en fantasías, en ilusiones, en relaciones confusas. Puede entregarse hasta anularse. Para Jung, el camino de la individuación exige que el pisciano aprenda a volver a sí mismo, a reconocer sus límites, a saber dónde termina el otro y comienza su propio mundo interior. El alma pisciana no vino para dominar, vino para curar. Pero para eso, primero necesitas aprender a cuidarte. La espiritualidad de Piscis solo florece cuando está arraigada en la vida cotidiana, cuando aprendes a proteger tu energía y a confiar en tu intuición sin sacrificarte. Piscis se convierte en un canal de amor incondicional, un alma cuya presencia ya es en sí misma un bálsamo.
Si eres Piscis, confía en lo que sientes, pero aprende a decir que no, a cuidarte, a volver a casa dentro de ti mismo, porque tu sensibilidad es la clave de un mundo que aún está dormido. Y cuando te sanas, despiertas lo sagrado donde antes solo había confusión. Quizás ahora, después de haber recorrido cada signo, como quien atraviesa las salas secretas de un templo interior, algo en ti se haya silenciado no por falta de palabras, sino porque finalmente algo ha sido escuchado. Una parte antigua de tu alma que siempre supo, pero que aún no había sido nombrada. Los signos no son etiquetas, son portales. Cada uno de ellos guarda una llave simbólica, un espejo donde puedes mirarte sin máscaras, con tus virtudes, tus defectos, tu belleza en su totalidad. Y la astrología, cuando se aborda con profundidad, no te encierra en un cajón. Te abre, te invita, te revela. Jung no quería que creyeras en los signos, él quería que creyeras en ti, que observaras los símbolos como si contemplaras un sueño, no con prisa por entender, sino con disposición para sentir, porque los símbolos hablan el lenguaje del inconsciente, y cuando aprendes a escucharlos, la vida cambia de tono. El signo bajo el cual naciste no es un destino. Es un punto de partida, un llamado, una semilla arquetípica que pide ser vivida, cultivada, transformada. Y cuando aceptas esta invitación, comienzas a darte cuenta de que el cielo nunca ha estado solo afuera. Pulsará dentro de ti, en tus gestos, elecciones, silencios y repeticiones. No eres solo de Aries, o de Piscis, o de Leo. Eres una sinfonía, una constelación entera. Y al comprender tu signo, tal vez no estés descubriendo algo nuevo, sino simplemente recordando lo que tu alma ya sabía. Entonces lleva contigo este saber silencioso, no para demostrar nada a nadie, sino para vivir con más presencia, con más escucha, con más amor por quien ya eres, porque el universo no te eligió por casualidad. Te insufló vida en el preciso momento en que los astros dibujaban un mapa, no del cielo, sino de tu travesía interior. Y por eso ahora no necesitas buscar más afuera. Lo que buscabas ya habita en ti.